Buenos días, bienvenidos a todos a este nuevo seminario web online que vamos a celebrar hoy. Hemos elegido un tema importante, las conexiones que tiene al plan y en concreto con programas y mediciones como programas de presupuestos y mediciones. Y vamos a ver cómo esto lo realizaremos desde el modelo BIM de Alplan. Vamos a participar 3 ponentes, Antolí Cámara de la empresa Actigrama SL, Aida Machado de Integesa y yo, que ya me conocen, a ellos igual también, seguramente, que soy Juan Carlos del Peral de Alplan. Ahí tienen nuestros correos. Los 3 llevamos años en el sector y tenemos una experiencia de más de 20 años pues implantando CAD en su día, soluciones que siempre han sido en 3D y asociadas a metodologías que luego han venido a derivar en el BIM y que hoy están tan en boga, y con lo cual esta experiencia nos hace ponernos a su disposición para lo que necesiten. La agenda de hoy, bueno, en primer lugar les recuerdo que el webinar está siendo grabado y estará disponible en la página web. Se les enviará también un enlace y cualquier pregunta que tengan la pueden escribir en una zona que estarán viendo ustedes, que es el chat, donde pueden escribir las preguntas que ustedes tengan y que iremos contestando bien a lo largo de la jornada o después al finalizar la jornada. Dejaremos al final 10 minutos para que también puedan ustedes y consultarnos lo que deseen sobre el webinar o sobre lo que ustedes estimen oportuno. Hablaremos un poco de Alplan, unos minutos, luego nos centraremos en el tema principal, las mediciones y presupuestos desde el modelo BIM, lo que se viene a conocer como la dimensión 5D del BIM, que está en boga y todos los expertos pues ya han venido a llamar de 5D al tema de las mediciones. Veremos la certificación que tiene Alplan y que permite que nuestras mediciones sean unas mediciones certificadas y fiables. Veremos herramientas de control y verificación para el seguimiento de estas mediciones mediante atributos, leyendas, tablas, listados de información que nos permiten tener un control total sobre cómo se miden los elementos, de dónde salen las mediciones y nos permite una trazabilidad de esas mediciones y de los cambios que se produzcan. Unas herramientas muy avanzadas que son el gestor de objetos y un sistema dinámico de costes que veremos también, que nos permiten tener un control, como hemos dicho, y verificar y gestionar todos los atributos y en concreto las partidas de materiales, que es el caso que nos ocupa hoy. Y luego dedicaremos unos minutos a explicar por qué Alplan tiene ese certificado TÜV que garantiza que sus mediciones son precisas y correctas, y sobre todo esto está muy especializado en los elementos multicapa de muros y de forjados. Veremos que esto, con el tema de las prioridades, permite que la medición sea correcta en cada capa y con el tipo de medición que hayamos definido. Analizaremos el tema de los locales en Alplan, las estancias interiores. Es el sistema que tiene Alplan para dar esos acabados, que tiene la lógica constructiva y permite dar superficies multicapa en paredes, techos y suelos. Y luego haremos una conexión con nuestro colaborador y agente Antolí Cámara, para ver la conexión que hay desde Alplan a TCQ, esta conexión para poder pasar mediciones y el catálogo de TCQ traerlo al plan y enviar las mediciones a TCQ, y veremos ahí un ejemplo práctico, y lo mismo haremos luego con nuestra compañera, agente y colaboradora y experta en Presto, Aida Machado, y nos enseñará la conexión de modo práctico con un ejemplo de Presto. Y luego pues apuntaremos unas conclusiones a las cuales yo creo que siempre es bueno apuntar para qué nos sirve esto, ¿no?
Bueno, Alplan, como ustedes saben, es un líder en el sector, fue uno de los fundadores, tiene una importante cantidad de empleados, usuarios y está presente en muchos países a nivel internacional. Tenemos una historia de más de 50 años, somos pioneros en este tipo de tecnologías y nos hemos convertido en un grupo con 16 empresas de prestigio internacional presentes en todo el mundo y en todo el software especializado en el sector AEC. En cuanto, perdón, que se me ha movido esto. En cuanto al tema principal, mediciones y presupuestos en Alplan, pues lo primero que destaco es el cambio que se produce del CAD al BIM. La metodología BIM nos permite que no tengamos que hacer un trabajo sucesivo, sino que directamente según estamos trabajando podemos obtener una medición, un presupuesto, planificar según vamos construyendo el modelo y automatizar y personalizar todos estos procesos y nuestros sistemas de control y verificación de cualquier tipo para que no haya ningún error, ¿no? Nos anticipamos a los errores porque estamos construyendo virtualmente. En concreto, Alplan tiene conexiones de este tipo, en el cual nos permiten pasar las mediciones y medir desde el modelo a los programas principales del mercado español, en concreto Presto, de la empresa RIF Spain, TCQ del ITEC en Cataluña, el programa Arquímedes de la empresa CIPE y el programa GES Mideplan también de la empresa Artec. Esto nos permitirá de un modelo BIM sacar un presupuesto y tener una coordinación entre el modelo y el presupuesto. Desde Alplan veremos cómo tenemos una serie de herramientas y de propiedades, como son listados, tablas de información, que están predefinidas para que ustedes las usen y que son personalizables totalmente y que nos permiten tener un control de todo este tipo de, o sea, de todo el modelo y de su medición o de todos los atributos. Estamos ahora fijándonos en medición, pero podemos controlar todos los atributos. Y incluso en estos listados y en estas tablas existe también la posibilidad, algunos lo tienen, de tener una información gráfica asociada, como ven ahí en los listados, que nos permite tener un control de los objetos que hay dentro de los locales o de todas las superficies, las ventanas que están o puertas que están interceptando con un local. Veremos también unas herramientas avanzadas y que nos permiten un control del coste y una vinculación dinámica con el modelo, como es el control de costes y el navegador de objetos que nos permite tener toda una verificación. Como hemos dicho, somos el único software que tiene una certificación de tipo TÜV, una certificación muy exigente y que garantiza que la medición es correcta y precisa. En concreto, pues nos centraremos en estos elementos multicama como son los muros, que sabemos que podemos hacer muchísimas hojas y dar cualquier tipo de medición y prioridad, y cómo esto dinámicamente se resuelve todos los encuentros y todas las posibilidades. Pues pasamos ya al plan. Bueno, aquí he abierto en Alplan un proyecto de un cliente y experto en BIM, Marco Antonio Pizarro, que nos ha cedido un modelo de una guardería, un proyecto suyo para una guardería, en el cual vamos a hacer una serie de operaciones. Bueno, como ven, es un modelo sencillito, puesto que hoy no tenemos mucho tiempo, pero lo mismo que vamos a hacer lo podemos ampliar a cualquier tipo de modelo, por grande que sean, ya que saben ustedes que Alplan es un programa multiarchivo. En este caso en concreto nos vamos a quedar con una selección de la planta baja para enviar las mediciones y hacer un seguimiento preciso de estos procesos. Bueno, aquí lo vemos, ¿vale? Es una planta sencillita. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo que hemos dicho. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con los muros. Aquí lo tienen ustedes. Si yo edito un muro, lo que veo directamente es que este muro está compuesto de varias hojas y que cada hoja tiene pues una referencia de su altura, de su comportamiento. Como ven, hay una hoja que es el que está tapando el forjado y cada hoja tiene su tipo de medición y su partida de material. Esto ya está asociado a un catálogo que luego veremos y directamente está midiendo
y asociado a una base de datos que ha venido de un programa de mediciones donde tenemos todos los capítulos que nos han mandado. Esto en concreto es la base de la Junta de Extremadura, la base de precios de la Junta de Extremadura, que es de difusión gratuita, es una base bastante buena. Y además nos trae no solo el código, sino la descripción, y la descripción larga, y incluso puede traer el precio y calcular aquí el coste, aunque lógicamente para eso están más especializados los programas. Vemos aquí que la unidad también podemos medir, cambiar la unidad de cada hoja tal y como queramos. Y bueno, pues como ustedes saben, en Allplan también tenemos el tema de asistentes. El tema de asistentes lo que me permite es tener un control total de la tipología de elementos que tengo. Si yo hago un doble clic en un elemento, el elemento vuelve a coger todas sus propiedades con los materiales, etcétera, ¿no? Entonces aquí lo que vemos es que si nos centramos en por qué, vamos a sacar, por ejemplo, una leyenda y vamos a pedirle aquí una información en concreto de el código de material y la medición en metros cúbicos, aunque luego igual tiene una unidad de medición, por ejemplo, de esa capa del muro, de esta otra capa del muro. ¿Ves? O sea, cada capa tiene su propia medición. ¿Y qué pasa con estos elementos? Pues que todos los elementos tienen una prioridad, con lo cual automáticamente, ¿vale? Si lo ven ustedes, aquí tiene una serie de prioridades. Si cogemos un elemento, por ejemplo, de partición, esto estará previsto para que al intersectarse de modo dinámico uno con otro, ¿ven? Ha disminuido, es decir, hay elementos que se cortan y otros que no. Es decir, si sacamos aquí igualmente la leyenda, con lo que queremos explicar con esto, lo que queremos ver esto, es que de forma dinámica usted solo se preocupa de dar el material y cómo se comporta el elemento, y el elemento, haga lo que haga, va cambiando su medición. Con lo cual, todo lo que estamos dibujando en tiempo real, si nos centramos aquí, lo ven ustedes. Ven que el elemento se corta, con lo cual automáticamente se reconstruye y está midiendo de forma real. Este es uno de las formas de trabajar de Allplan que permite tener ese certificado TÜV. Vamos a borrar esto. ¿Vale? De aquí, controles que podemos hacer. Bueno, además de que aquí estos son leyendas que sacamos automáticamente, igual que he sacado la del muro, pues también tenemos nosotros ya llamamos documento leyenda, que son tablas dinámicas. Por ejemplo, voy a hacer una superficie de locales, superficie en planta. Entonces, este tipo de tablas dinámicas, bueno, podemos añadir todos los atributos que queramos. Vemos, esta en la superficie. Pero fíjense en una cosa. Una de las cosas más importantes y más complicadas es la medición de los acabados interiores. Es decir, como ven aquí, por ejemplo, estos baños de aquí, ¿vale? El acabado acaba, porque va a tener aquí un falso techo que he apagado para que no se vea, y aquí la pintura va descontando la ventana, e incluso si vemos aquí, fíjense que si me acerco con mucha precisión, ven aquí que el grosor de la pintura, ¿vale?, no está en el muro. Es decir, ese tipo de grosor no pertenece al muro, sino que un local lo que tiene es una serie de elementos paramétricos asociados, tiene una ficha donde en las paredes, en los techos y en el suelo tiene una serie de capas donde elegimos su espesor, elegimos cómo se comporta, cuál es su código de material. Ven aquí que tenemos el código de material. Como estamos asociados a esa base, pues esto es un guarnecido, mastreado y enlucido, con su descripción y asociada, en este caso, a un programa de mediciones, y además tiene su referencia de altura. Es decir, podemos decir que tenga una distancia o que cumpla una referencia respecto al local, ¿no? Con lo cual la medición es absolutamente precisa. Si ahora, por ejemplo, imagínense, esta es la superficie en bruto de los locales, pero también podríamos sacar estas tablas, son personalizables, un documento de leyenda que me diga la superficie habitable de los locales. Hay muchas funciones, estamos viendo muy poco, pero bueno, hay un montón de funciones. Vemos que aquí ya estamos hablando de superficie, donde está descontando el espesor, como ven ustedes, con lo cual esta sería la superficie neta,
descontando el espesor. Podríamos también sacar, o a nivel de montaje de plano, una planta donde apareciera el espesor, porque esta es la planta de trabajo y podríamos obtener una sección en planta con los espesores y las marcas de esos. Lógicamente, toda esta información es dinámica, es decir, que si por ejemplo a mí se me ocurriera pues estirar esto y decir, bueno, pues necesito que esto crezca medio metro más, 3 metros más, lo que ustedes quieran, todas las leyendas se actualizarían y si está asociado al presupuesto se actualizaría también. Si hago un deshacer es lo que pasa. Con lo cual, esto es una parte. Otra parte sería también el tema de listados de información, que es la herramienta que vamos a utilizar para conectar y enviar las mediciones. Por ejemplo, un listado de locales, en este caso, y tendremos nuestro listado de mediciones. Si le decimos que haga un listado completo, en este listado incluso tiene gráficos, me va diciendo qué código de material, cuánta es la medición y que ha descontado una ventana como inventario, un vano, una ventana, una puerta, etcétera, va descontando todos los elementos. Con lo cual, estos listados además me permiten decir, hoy aquí detecto que hay algo que quiero revisar y me sitúa en ese elemento, ¿vale? Bueno, en cualquier momento ese listado lo puedo enviar a PDF, a un Excel, etcétera. Y bueno, los que conocen al plan ya lo saben, pero los que no conocen, dentro, o sea, aquí tenemos lo que es el modelo, aquí tenemos las derivaciones, alzados, secciones, etcétera. Entonces, dentro de las derivaciones incluso podemos crear esos informes, es decir, crear un listado para que todo sea automático. Digo, bueno, pues voy a crear un informe que ahora lo voy a hacer manual después, pero digamos que aquí podría crear un informe, ¿vale? Y este informe decirle qué tipo de informe hace y qué programa abre. Es decir, yo podría decir que aquí cojo el informe de locales o, en este caso, cuando hagamos mediciones, pues nos vendremos aquí a mediciones y cogeremos el listado de mediciones y lo asociaremos a, o bien, a que nos haga un PDF, un Excel o lo que sea, o que lo conecte con un programa de mediciones y que abra, por ejemplo, aquí Presto o TCQ o el programa que queramos, si queremos vincularlo, de forma que podríamos actualizar desde aquí todas las mediciones. Bien, una vez dicho esto, les voy a mostrar también una herramienta importante, que es de la que hemos hablado, que sería la herramienta de control de costes. Es una herramienta que tenemos aquí, o sea, bueno, a cualquier sitio que vayamos, pero concretamente si entramos en equipo de trabajo, pues aquí tendremos, por ejemplo, la actualización de esa herramienta y una vez que la tenemos activada la ponemos en modo dinámico. Ven ustedes, esta herramienta tiene muchísimas formas de visualización, les invito a que la utilicen. Esta, por ejemplo, pues está por materiales, le puedo decir que me saque una leyenda y es totalmente está vinculada al modelo, es decir, que igual que he hecho antes, si, bueno, lo que pasa es que se va detrás, pero si volviera a crecer esto, pues esa ventana crecería, es decir, volvería y podríamos meter el coste o no meterlo, ¿no? Con estas herramientas también tenemos otra herramienta de la que hemos hablado, que sería el navegador de objetos. El navegador de objetos me permite colocar los elementos pues por el tipo de objeto, imagínense, pues aquí tendría, pues todos los pilares estarían aquí, con lo cual si quiero apagar todo, ¿vale? Y quiero encender solo los pilares, pues esos son los pilares. También lo podría colocar, o sea, es un navegador de comprobación o de selección de objetos bastante potente. Si decimos que lo que queremos es colocar por material o por cualquier atributo, pues aquí me aparecerían las cosas que tienen varios materiales, o por ejemplo aquí, pues si apago todo y quiero encender, pues por ejemplo aquí, enciendo esto y ven, solo me enciende, bueno, claro, la ventana que está interrumpiendo, pero solo me está encendiendo una hoja del muro. Cualquier cosa que encendiera, me encendería solo ahí, ven, solo me está encendiendo la capita de suelo que hay en los locales con ese material, ¿vale? Entonces, una vez que tengo ese material, yo podría seleccionar todos los elementos y cambiarlo, modificarlo o hacer todo tipo de operaciones de control, ¿no? Además, el tema de los locales es un tema importantísimo porque nos resuelve lo que en un modelo BIM es adecuado. Primero,
la pertenencia de los objetos, como son baños y todo esto, que van a salir documentados. Y segundo, que la adaptación de estos acabados, es decir, si este muro tiene varias hojas, ¿vale? Y esto por aquí, por este lado, imagínense que este local cambiara de pintura, pues podríamos, por ejemplo, en este caso pasa, lo vemos claramente, este es el mismo muro, es un solo muro. Sin embargo, cuando pasa por este local, coge la pintura y coge esa franja de 1 metro de altura de vinilo de protección, porque es una guardería, y sin embargo aquí deja 30 centímetros porque va a haber un vaso y coge ese tipo de material en el suelo, ¿no? Con lo cual es una coherencia total a la hora de hacer esto, ¿no? Y además esta coherencia es dinámica, es decir, que si moviéramos este pilar, todo se reconstruiría de forma automática, tanto la medición como la construcción de los elementos, vemos que va respondiendo automáticamente. Vamos muy justos de tiempo, pero que además sepan ustedes que dentro de arquitectura no solo tienen el tema de locales, sino que hay todo un modelo de acabados, y me permite poner de forma, pues esta pared la quisiera pintar solo de color rojo, pues podría hacerlo en esa pared solo. Bueno, pues llegados a este punto, vamos a ver un ejemplo práctico con TCQ que realizará nuestro compañero Antolí Cámara, y lo que veremos será primero cómo se envía un catálogo, una obra que se ha creado en TCQ con todos sus materiales, y se envía Presto y al plan, y la tenemos perfectamente enviada de TCQ al plan, y en el plan podemos o bien dar esas partidas a los elementos, o bien trabajar directamente con unos asistentes, como veremos, y luego como desde al plan el modelo nos va a generar con ese sistema que hemos dicho de listado, ¿vale? Y lo va a cargar en TCQ, y cómo lógicamente todo esto lo actualizará. Doy paso a mi compañero Antolí Cámara, le paso el teclado y el control. Antolí, buenos días, no sé si nos escuchas. Sí, buenos días, Juan Carlos. Todo tuyo, la audiencia. Perfecto, muchas gracias, Juan Carlos. Buenos días a todas y a todos. Uno de los principales mandamientos del BIM es el que habla de la entre ellas, y de la forma más ágil y eficaz posible, añadiría yo. En los siguientes próximos 20 minutos vamos a poder ver los procedimientos de conexión y traspaso de información entre TCQ y al plan. TCQ, en palabras de su fabricante, nos permite interactuar con las diferentes plataformas de modelado BIM, entre ellas al plan, para poder realizar presupuestos a través de la extracción de datos de los modelos desarrollados y creados por los proyectistas. Para ver todos estos procedimientos lo haremos mediante pequeños ejemplos, que así de una forma más sintética y simplificada nos van a ayudar a entender mejor el proceso de interacción. Todo lo que veamos a pequeña escala, con pequeños objetos, es evidentemente extrapolable a proyectos y presupuestos de mayor envergadura. Es lo mismo asignar un material a un muro que a 1000 muros, o es lo mismo medir una ventana que medir 1000 ventanas. Lo que realmente nos interesa es conocer el procedimiento de cómo hacerlo. Bien, como muchos de vosotros supongo ya sabéis, y Juan Carlos ha comentado anteriormente en su presentación, Alplan dispone de un atributo llamado material, que es asignable a cualquier objeto constructivo, ya sea muros, vigas, forjados, objetos 3D, etcétera, y es a partir del cual, y mediante los informes, podemos obtener una cuantificación, ya sean metros cuadrados, metros cúbicos, en las unidades de medición que deseemos, de todos los objetos contenidos en el modelo. Esto es, por ejemplo, aquí tenemos un pilar donde tenemos un catálogo, en este caso llamado materiales, y un material denominado hormigón, en el cual nosotros podemos ya asignar directamente al objeto que modelemos, en este caso, por ejemplo, pues dos pilares, o asignar este mismo material a un objeto constructivo, que puede ser una viga, donde también me aparecerá el listado de los materiales contenidos en este catálogo. Vamos a poner que es una viga de acero, y modelamos una viga,
o como no, por ejemplo, pues en un elemento constructivo muro, donde también asignamos el material, por ejemplo, pues de tabique de 10 que tenemos en este momento, y modelaríamos pues un par de muros con este material. Bien, una vez hemos definido estos objetos con el material asociado, mediante la utilización de informes, en este caso el informe de mediciones que nos proporciona ya Allplan, podemos indicar que queremos una medición de todo el contenido y nos daría todo el contenido ubicado en el modelo, de los archivos abiertos, y nos daría pues una relación de todos los materiales contenidos con la medición exacta de cada uno de ellos. Bien, pues es mediante este atributo material que va unido a un catálogo cómo nosotros podemos relacionar las partidas de un presupuesto, de una obra, de un programa de presupuestos de mediciones como TCQ, vamos a ver ahora, con los catálogos y materiales de Allplan. Para ello, eliminaremos estos objetos. Dentro del catálogo que nosotros tenemos en Allplan, en este caso es un catálogo denominado materiales, podemos ver esta misma información dentro del programa TCQ, donde tenemos en este caso en vuestras pantallas una obra con diferentes capítulos, capítulo de cimentaciones, capítulo de estructuras, y cada uno de ellos pues con sus diferentes partidas y su correspondiente codificación. Es en este momento donde utilizamos las herramientas que nos brinda TCQ, en este caso en el apartado superior en BIM, y vamos a exportar esta obra a un catálogo de Nemetschek Allplan. Indicaremos el nombre del catálogo, vamos a ponerle, por ejemplo, catálogo TCQ, y la ubicación del catálogo, que aquí simplemente lo que hemos de indicar es en qué lugar se encuentra la carpeta STD de la instalación de Allplan. Aceptamos y aceptamos de nuevo. Nos dice que ya se ha generado y traspasado esta información, y si vamos ahora de nuevo, ingresamos de nuevo en Allplan y vamos a seleccionar el mismo objeto que habíamos seleccionado anteriormente, un objeto pilar, un objeto columna, a sus propiedades, y es en este momento donde, en lugar del catálogo que teníamos genérico de materiales, podemos asignar el catálogo TCQ que acabamos de exportar e importar desde Allplan, desde TCQ, y en este momento, cuando vamos a seleccionar ya el elemento del material a asignar a este objeto, nos aparece exactamente la misma estructura de capítulos y partidas que teníamos en TCQ. Exactamente la misma estructura, tanto con el nombre del capítulo, descripción corta de la partida, descripción larga de la misma, el código de partida, etc. Bien, pues de esta forma, pues ahora podríamos asignar a este objeto, que es un pilar, pues vamos a definirle que es un elemento estructural y es un pilar de hormigón encofrado para revestir H25, y asignaríamos a este pilar este material. Bien, esto lo podríamos hacer de forma manual, como estamos haciendo ahora, ir asignando a cada uno de los objetos modelados el código de partida, o bien podríamos utilizar de forma mucho más elegante la potencia que nos brinda el uso de los asistentes de Allplan. Asistentes, como sabéis, es un grupo de colección de bibliotecas definidas y personalizadas por usuario, donde se pueden definir todos los objetos que nosotros queremos modelar con todos sus atributos y todas sus características, entre ellos, evidentemente, el atributo del catálogo y el atributo del material que vamos a asignar a cada uno de los objetos. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Para ello nos trasladaremos en este proyecto a la cimentación de la losa del suelo, y dentro del asistente vamos al apartado, pues en este caso de cimentaciones, y vamos a seleccionar pues una losa de hormigón H25 de un canto, por ejemplo, de 50 centímetros, y modelamos una losa pues con las dimensiones de 10 metros por 6, por ejemplo. Losa que ya tendríamos ubicada aquí en nuestro modelo, y a partir del cual podríamos ya iniciar la medición. Vamos a completarlo un poquito más, para ello iremos a otro archivo, mantendremos abierto el archivo de la cimentación de la losa del suelo, y nos pondremos a trabajar en la planta sótano, que ya tiene definidas sus alturas correspondientes, y de forma análoga iremos al menú de estructura y vamos a seleccionar pues un pilar de 40 por 40 en este caso, y con el punto de inserción nosotros lo podemos ya ubicar perfectamente en el lugar que nosotros deseemos. Podemos ubicar
el elemento a partir de los puntos de inserción del objeto, o bien podemos utilizar también las herramientas normales pues de Allplan, pues como son las herramientas, por ejemplo, pues de copiar objetos y copiar estos dos pilares pues desde un lugar hasta otro. Bien, una vez tenemos ya estos 5 objetos modelados, a partir de aquí lo que haríamos sería crear un informe de mediciones de todos los objetos contenidos en los archivos abiertos que tengamos en este momento, y aquí estamos viendo ya la codificación que tenemos la losa de hormigón con sus 30 metros cúbicos y los 4 pilares de hormigón de 40 por 40. Seguidamente, para conectar o para pasar esta información hacia TCQ, lo que haremos será exportar esta información en formato XCA, que lo haremos mediante la opción de exportar a BCM. Lo exportaremos, por ejemplo, al escritorio con el nombre mediciones XCA. Este nos genera un archivo en formato XCA, que es un formato leíble por Excel, con sus columnas, sus filas y con todos sus atributos asignados. Bien, lo guardaremos, estaría guardado en el escritorio y ahora directamente desde TCQ lo que haríamos sería importar este archivo de mediciones que hemos generado desde Allplan. Vamos a importarlo en esta misma obra, que vemos que tenemos ya un importe total de 10.992 euros. Vamos a poner el presupuesto a 0, poner todas las mediciones a 0, para verlo mucho más claro. Y nos iremos a la herramienta superior, en la parte superior BIM, a importar mediciones multiplataforma. TCQ tiene un sistema de importación basada pues, en hojas de Excel. Una de las formas de importar mediciones es a través del formato Excel. Y aquí en el momento que nosotros vayamos a seleccionar el archivo XCA que hemos generado con Allplan, TCQ detecta que ya es un archivo generado por la aplicación Allplan y ya nos hace el mapeo correcto de cada una de las columnas a la correspondiente columna, atributo, componente del presupuesto de Allplan. Directamente le daremos a importar y vemos que el presupuesto que teníamos a 0 nos sube ya pues, a 5.830 euros, de los cuales dentro de cimentación nos aparecerá la losa de cimentación que hemos modelado y dentro del apartado de estructura nos aparecerán en los pilares de hormigón encofrados, nos aparecerán los 4 pilares de 40 por 40. Aparte de esta información que se ha traspasado de forma visible, internamente se traspasa también el código identificador unívoco que nos relaciona cada una de las partidas de las mediciones de TCQ con el objeto correspondiente en Allplan. Vamos a verlo con un pequeño ejemplo. De nuevo vamos al apartado de Allplan y cualquiera de estos pilares vamos a modificarlo gráficamente con la herramienta modificar puntos y vamos a transformar este pilar que era de 40 por 40, un pilar pues, de 40 por 80 directamente, de forma gráfica. Generamos el mismo proceso de generar el archivo de mediciones de todo el modelo e igualmente lo exportamos a BCM, al escritorio, sobreescribiendo el archivo que habíamos previamente generado. Vamos de nuevo a TCQ y vamos a importar de nuevo la medición que acabamos de generar. Importamos el archivo, importamos todas las mediciones y si nos fijamos y nos vamos a la línea de medición donde teníamos el pilar de hormigón y vamos a la línea de medición, aquí estamos viendo que ahora tenemos 3 pilares de 40 por 40 y nos aparece el nuevo pilar de 80 por 40. Es decir, el pilar que teníamos anteriormente de 40 por 40, él identifica que es este pilar y no otro de forma unívoca y nos modifica ya el presupuesto correspondiente. Bien, pues de esta forma y mediante la utilización de los asistentes podríamos ir completando nuestro modelo. En este caso pues vamos a utilizar unos muros, un cerramiento con un ladrillo de 14, directamente pinchando sobre los diferentes objetos del modelo. Aquí estamos viendo el tema de la prioridad que ha comentado Juan Carlos anteriormente, donde no nos hemos de preocupar de hacer coincidir exactamente el muro en la cara del pilar que nosotros deseamos, sino que por tema de prioridades el muro ya se queda recortado a la parte correspondiente de la cara, en este caso lateral del pilar. Vamos a generar, por ejemplo, pues también un tabique de 8 en cualquier lugar, en cualquier apartado de nuestro modelo y a partir de aquí podríamos ir asignando pues, puertas y ventanas, por ejemplo, lo mismo haciendo un doble clic en el objeto ventana o puerta en este caso,
definir el sentido de expansión y abertura de la misma donde deseemos. Colocaremos, por ejemplo, también una ventana en esta posición. Y finalmente podríamos colocar también los locales, que como se ha comentado anteriormente, es una de las potencialidades interesantes que tiene Allplan, donde aparte del recinto, del espacio de la zona donde queda definido el local en sí mismo, también podemos dotarle de una serie de acabados, tanto de suelos, de paredes, de techos, listeles, sería el rodapié. En este caso vamos a generar en esta zona del vestuario y con la leyenda, y la zona comunitaria, por ejemplo, que sería este otro local, lo disponemos en esta otra zona del proyecto. Si nos fijamos y editamos cualquiera de estos locales que acabamos de insertar, aparte de la denominación del local y la ubicación del mismo, dentro de los apartados de acabados nos aparece pues todo el listado de acabados de las diferentes capas que podemos tener de acabados laterales, pues ya sea yeso, pintura, estucado, etcétera, de techo, de suelo y del listel. Y una vez realizado estas mediciones, pues haríamos exactamente el mismo procedimiento de antes, iríamos a generar un informe de mediciones con todos los objetos contenidos en el modelo y exportaríamos a formato BCM. Sobreescribimos el archivo existente y en este caso ahora ya cuando ingresamos de nuevo en TCQ y vayamos a importar la medición, vemos que nos aparecen evidentemente muchas más líneas de medición. Aquí observamos que nos aparecen también las líneas de medición como el local en sí mismo, sería el local como pieza individual, que podríamos omitirlas o no, según nos interese, en el momento de hacer la importación. En este caso podríamos decir que las filas a importar queremos que sean de la número 5 a la número 26, que es la última, haríamos la importación y a partir de aquí ya vemos que el presupuesto ya nos está subiendo pues, a 14.730 euros, de los cuales pues, un apartado nos viene pues, a los revestimientos de falsos techos de placas de yeso, a las pinturas en verticales y horizontales y de cada uno de los locales, que podríamos incluso definir si corresponden a la planta sótano, definir al local, que esto ya nos viene determinado directamente de las propiedades del objeto de Allplan. Y este sería el procedimiento. Por ejemplo, vemos que aquí en obra civil no tenemos ninguna medición. Haremos lo mismo, iremos a nuestro asistente de obra civil y aquí vamos a utilizar, por ejemplo, pues un pavimento de loseta de acera de 20 por 20 y modelaríamos, en este caso, pues una acera con estas dimensiones, que nos aparece evidentemente reflejada, si queremos, con la medición como leyenda, que no es obligatorio, y evidentemente con su textura asociada. Insertaremos también una superficie de pavimento de la calle, de un asfalto bituminoso. Y seguidamente, y para finalizar, vamos a generar, por ejemplo, a usar pues, una farola. Los objetos de los asistentes se pueden simplemente hacer un doble clic para insertarlos o arrastrarlos directamente sobre nuestro modelo, colocarlos en la posición que nosotros deseemos y a partir de aquí pues ya pues utilizar herramientas, por ejemplo, pues de girar la farola a otra posición, copiar la farola pues tantas veces como deseemos de la posición deseada y aquí tendríamos pues estas 5 farolas, nuestra acera y nuestra calle con el pavimento. Bien, si realizamos la medición de nuevo, en este caso podríamos, por ejemplo, pues medir solo los elementos que nos interesase, filtrándolo por objetos, o vamos a medir igualmente todo el contenido de nuevo. Generamos el archivo XCA que teníamos de escritorio, sobreescribiendo el existente. Y ahora cuando nos fijemos y vayamos a importar esta medición en TCQ, si nos fijamos en obra civil, en el capítulo de obra civil lo tenemos todo a cero, pues cuando vayamos a importar, en este caso, la medición que acabamos de realizar, lo mismo importaremos también de la línea número 5 a la 33, aceptamos la medición y vemos aquí nos aparecen ya pues, los 24 metros cuadrados de pavimento de loseta de acera, nos aparecen los 59 metros cuadrados de firme flexible bituminoso y nos aparecen pues, las 5 farolas que nosotros hemos colocado en
nuestro modelo. Esto sería una forma de hacer relación de importación y exportación de mediciones en Allplan. Otra forma que podríamos utilizar sería la de generar atributos de usuario, por ejemplo, este mismo pilar que nosotros podemos insertar en una parte del modelo. En este objeto pilar podemos definirle una serie de atributos. En este caso, por ejemplo, el capítulo 1, el código del capítulo 1, la partida 1, capítulo 2, partida 2, el código que nosotros quisiésemos. Por ejemplo, pues capítulo 01 y la partida, pues el código de partida que correspondiese. El capítulo 2, pues, y la partida que correspondiese a este capítulo. Y así sucesivamente. Y de esta forma podríamos asignar a un mismo objeto de Allplan diferentes partidas de un presupuesto. Esto se generaríamos un archivo de Excel, que sería el que luego podríamos mapear dentro de la importación de TCQ, como hemos visto anteriormente. Por lo tanto, nos da una cierta flexibilidad de permitir la asignación de varias partidas de obra a un mismo objeto modelado en Allplan. Y finalmente, otra opción que tendríamos sería la de generar un modelo IFC dentro de la exportación a modelos IFC de Allplan, con todos los objetos que nosotros deseásemos, los archivos que deseásemos, en formato IFC 2.3 o en formato IFC 4. Aquí es importante marcarle que nos exporte todo el tema de quantities, transferir los datos de mediciones, y lo guardaremos en el escritorio, por ejemplo, también como proyecto 1. Nos generaría un archivo IFC directamente del modelo de Allplan. Nos aparece aquí el resumen. Y luego ya dentro de TCQ, lo que haríamos sería, mediante el visor TCQ Bin Viewer, importaríamos el archivo IFC que hemos generado con Allplan. Y luego ya desde aquí pues iríamos aplicándole las diferentes partidas a cada uno de los diferentes objetos que tuviésemos ya directamente modelados. Si generásemos de nuevo el archivo IFC, lo volvemos a importar. Como se guarda el código único que identifica cada objeto modelado en Allplan con el correspondiente en la exportación IFC, pues podemos siempre tener vinculada esta información de forma correcta entre TCQ y Allplan. Bien, como habéis podido ver, TCQ tiene una enorme flexibilidad en cuanto a la interacción con Allplan, ya sea mediante los archivos de mediciones en formato XCA, ya sea mediante informes en formato Excel, que luego contienen los atributos personalizados de usuarios de Allplan y que pueden ser mapeados posteriormente en TCQ, en la importación de las mediciones, o bien también mediante la lectura de los IFCs generados desde Allplan, tanto en formato 2.3 como en formato 4. Bien, esto es todo por mi parte. Muchas gracias por vuestra atención y espero poder coincidir de nuevo con todos vosotros en futuros webinars. Cualquier duda, comentario que queráis realizar, lo podéis efectuar por chat o bien al finalizar la sesión mediante correo electrónico a la dirección que se os facilitará, y con mucho gusto atenderemos vuestras dudas, consultas o comentarios. Juan Carlos. Sí, gracias, Antolí. Buenos días y muchas gracias. Bueno, pues aquí estoy de vuelta, ¿vale? Ahora veremos un ejemplo práctico con Presto, que lo realizará Aida Machado, nuestra compañera. Vamos a utilizar el proyecto de aulario del compañero arquitecto Marco Antonio Pizarro Méndez, como hemos dicho, y lo que haremos será utilizar un catálogo de obra que Aida me ha enviado, y yo lo que generaré será, veré cómo están asignadas las partidas aquí en el modelo BIM, y generaré el archivo de mediciones de Presto. Haremos unas modificaciones y lo volveremos a generar. Y esto, vale, que no se veía la pantalla. Y luego, por último, pues también existe la posibilidad, o sea, en el anterior lo que hemos hecho es, o sea, aquí lo que pasamos son las mediciones, igual que se ha visto en el caso de TCQ, con el listado de mediciones enviamos en formato XCA a Presto, y en Presto ya se gestiona toda la medición, y desde Presto también es posible generar un archivo que permite la visualización de los elementos seleccionados en Presto, por ejemplo, para una certificación. Bien, pues nada, os había abierto el plan.
en el proyecto que teníamos antes, ¿vale? Y aquí lo que vamos a hacer es, bueno, como ya hemos visto todo el tema de las mediciones, igual que se ha visto en el tema de TCQ, pues aquí lo que hemos es asociado a esa base, ¿vale? Que AIDA ha generado y me ha enviado todas las mediciones. Entonces lo único que tendríamos que hacer es ahora pues generar la medición, igual que en cualquier programa con el que tenemos conexión. Lo que hacemos es generar un informe de Allplan, un informe de mediciones, lo tendremos aquí en informes mediciones, ¿vale? Este informe de mediciones, vamos a mandar toda esta planta. Bien. Y entonces aquí veríamos, pues, de hecho, este informe nos sirve, como hemos dicho, para repasar toda la medición y cómo está calculada, y estos son los datos que va a pasar. Lógicamente también mete, igual que ha pasado antes, los locales por aquí, y este informe lo que hacemos es generar un archivo de mediciones XCA, le llamamos, por ejemplo, mediciones aulario, lo guardo en el escritorio, perdón, que lo guardo en otro sitio, lo vuelvo a generar, voy a guardarlo en el escritorio, aquí, mediciones. Vale, y entonces ahora, si realizamos algún cambio, AIDA, como te he compartido mi escritorio, puedes copiártelo. Y ahora imaginemos que hacemos un cambio, por ejemplo, eliminamos esta ventana de aquí, ¿vale? Esta ventana, ay, perdón, que tenía la orden borrar, esta ventana de aquí, vamos a deshacer. Ahí. Esta ventana de aquí la vamos a estirar o a modificar su longitud a 3 metros en vez de a 2. Hemos decidido, que nos perdone el arquitecto, porque seguramente que el diseño era más bonito antes, hemos decidido que la ventana ahora es mayor y vamos a hacer otra cosa. Imaginemos que estamos referenciando y si entramos aquí en la gestión del modelo, podríamos, por ejemplo, ven que la planta baja va de la cota 0 a 3 metros. Imaginemos que modificamos la estructura del modelo de planta baja y ahora le subimos una altura de 3,5 metros. El programa nos preguntará si desplaza los pisos, le voy a decir que todo lo desplace hacia arriba. ¿Vale? Aquí conservamos la altura de abajo y lo desplazamos hacia arriba, con lo cual el modelo tendrá que crecer. Lo vemos reflejado ahí, nos pregunta si los elementos 3D que no están asociados los desplaza, es correcto, ha desplazado todo el modelo, ¿vale? Y ahí vemos que ahora tenemos mayor altura libre, ¿vale? Entonces ahora, una vez que hemos hecho estos cambios, tenemos más altura, tenemos una ventana menos y una ventana más grande, vuelvo a generar el archivo, el listado de mediciones y lo voy a guardar en el formato de mediciones. Todo este proceso se puede automatizar, como dije antes, le vamos a llamar mediciones aulario, bueno, mediciones, voy a coger este, pero le voy a añadir el nombre modificado. Entonces ahora, bueno, pues conectamos con AIDA. AIDA, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Te convierto... Sí, se te escucha bien, ¿vale? Sí, vale. Cuando quieras empiezas tu sesión. Bueno, pues muy buenos días a todos y muchas gracias, por supuesto, a todos los que están siguiendo este webinar en directo y a quienes más tarde van a ver su grabación. Como ya han anunciado, y encantada de hacerlo, voy a ser yo quien os muestre la exportación y generación de este presupuesto del modelo de Allplan con Presto y bueno, sobre las capacidades de Allplan en lo que se refiere a sus mediciones y la exportación de estas,
pues poco o nada puedo añadir a lo que ya han dicho tanto Juan Carlos como Antolín. Para hacer esta demostración yo voy a usar Presto 2019, la última versión de este programa, pese a que desde hace años la importación a Presto desde Allplan es posible, aunque sí es cierto que yo voy a usar hoy alguna herramienta específica o actualizada en la nueva versión. Quien no conozca estos cambios que ha sufrido Presto, lo primero que verá será un cambio sustancial en lo que se refiere a la interfaz del programa, puesto que ahora usamos la cinta de opciones de Office. No pierdo tiempo, ya han consumido mis compañeros bastante, por cierto. Voy a entrar directamente a enseñaros cómo generar desde un cuadro de precios. Yo tengo abierto en pantalla pues un extracto del cuadro de precios de Extremadura, justo el que ha usado Juan Carlos a la hora de asociar a esos elementos del modelo los distintos códigos de este cuadro. Y bueno, para hacerlo únicamente hay que entrar en el menú Archivo, pasamos a la opción de exportar y aquí tenemos catálogo Allplan. Sería tan sencillo como elegir la carpeta de destino donde vamos a colocar esa información. Presto lo que va a hacer va a ser colocar, o crear, mejor dicho, un directorio con todos los archivos necesarios para ese catálogo y junto a él va a crear un archivo único que se llame catálogo.tab. Tanto esa carpeta como el archivo catálogo.tab hay que copiarlo al directorio std de Allplan. De esa manera reconoceremos este catálogo como propio y podremos usarlo con nuestro modelador. Si fuera, digamos, el primer catálogo que vamos a emplear, lo haríamos de esta forma, pero en el caso de que fuéramos a añadir más catálogos, Allplan permite trabajar con varios a la vez, sería necesario editar manualmente el archivo catálogo.tab para incluir de manera manual pues una línea que hiciera referencia al catálogo nuevo que estamos incorporando. Es muy sencillo, cualquier pregunta que tengáis que hacerla directamente en soporte os van a atender. Bueno, voy a cerrar ya esta ventana, no voy a hacer el proceso, no merece la pena dedicarle este tiempo. Voy a cerrar ya también lo que sería el cuadro de precios y ya directamente lo que voy a hacer va a ser que iniciar un proyecto nuevo, pero partiendo de ese archivo con mediciones que me ha enviado Juan Carlos. Entonces, entro directamente en las opciones para crear un proyecto nuevo. Voy a ponerle, por ejemplo, de nombre presupuesto aulario. Voy a poner primero para diferenciarlo del que voy a importar después. Ahora tengo por aquí todas las ventanas de Presto que se nos están abriendo. Voy a cerrar alguna, permitirme todas estas pestañas. Y ahora directamente me voy a ir a Archivo, voy a entrar en las opciones de importar, voy a elegir la opción XTA, puesto que ese es el formato en el que Juan Carlos me acaba de facilitar esos archivos. Entro en el directorio que he preparado para ellos. Y aquí tengo ese primer mediciones aulario.xta. Bueno, pues simplemente un doble clic, de manera, como veis, muy rápida, genero un solo capítulo, cuyo código es Allplan, pero que una vez que entre en él voy a encontrar como partidas a todas esas entidades medidas que han sido generadas o han sido enviadas desde ese listado que ha facilitado Juan Carlos. Primero me voy a encontrar con una serie de elementos, de códigos, como veis, originales de Allplan, son esos que corresponden precisamente, como decía él antes, a los locales. Luego sí que voy a encontrar pues, la relación de códigos que hemos utilizado para irle asignando a cada elemento de esta planta y al final incluso encontramos por aquí, bueno, pues de nuevo unos códigos originales de Allplan, en este caso corresponden a los huecos, a los vanos de esa puerta y esa ventana. Voy a convertirlo inmediatamente en, digamos, información leíble, recuperando toda la posible del cuadro de precios con una orden que tengo aquí que se llama actualizar. Mi opción por defecto es desde el extracto del cuadro de precios de Extremadura. Decía Juan Carlos que es de difusión gratuita, cierto es.
Voy a elegir todas las opciones por defecto y simplemente al aceptar, bueno, vais a ver cómo recupero para esas partidas que estaban codificadas según este cuadro de precios toda la información de su resumen. Fijaros que no tenía precio y ya sí lo tengo. Por supuesto, si hago doble clic en cualquiera de las unidades de obra, habría recuperado el descompuesto. De la misma forma, he recuperado otra información asociada como podría ser el texto de la partida. Lo puedo venir, si aquí en esta ventana subordinada os lo abro. De todas ellas, exista la que exista, información que me traigo directamente a nuestro presupuesto. Voy a cerrar esta ventana subordinada para que tengamos un poquito más de espacio. Luego abriremos directamente las ventanas de las mediciones. Tardo un momentito y ya está. Y ahora lo que sí voy a hacer es, bueno, organizar esta estructura de un único capítulo que me ha generado Presto proveniente de Allplan en una estructura, digamos, tradicional, de la que usamos en España por oficios. Para eso solamente tengo que elegir esta orden de reestructurar por partidas. Voy a hacerlo teniendo en cuenta solamente el código, aunque Allplan ahora, Presto me permite recuperar otra serie de campos para reestructurar por cualquiera de ellos. Decido hacerlo por una plantilla de capítulos de la Junta de Extremadura. No estoy utilizando el cuadro de precios completo para no heredar toda la estructura de sus capítulos de ese cuadro. Por tanto, solamente es un archivo sin más de obra que como única composición de capítulos tiene el único que va a ser el que yo voy a emplear ahora. Simplemente acepto y vais a ver, si nos vamos al árbol lo vamos a ver muchísimo mejor. Y aquí tengo perfectamente ya estructurados todos los capítulos y en su interior las partidas agrupadas conforme a su codificación. El truco es muy sencillo. Como veis, debajo del capítulo E05 de estructura, pues ha incluido las partidas, en este caso una única, que comienza su código o tiene como máscara ese E05. Ese únicamente es el truco. Aquí como Allplan, que es el, digamos, capítulo original que creamos, pues tendremos o mantendremos todo lo que serían aquellas unidades de obra, aquellas partidas que venían codificadas según el original de Allplan. En nuestro caso no lo vamos a necesitar, de tal manera que simplemente voy a seleccionarlo, voy a borrarlo, voy a ponerle aquí el nombre al proyecto. En lugar de entrar en datos de la obra, si algún usuario de Presto me está siguiendo ahora mismo, pues no hace falta que entre directamente en propiedades, lo puedo anotar ahora mismo. Voy a hacer también otra cosa que va a ser aquí en el capítulo de pinturas, voy a insertar una partida nueva, porque lo que quiero provocar es una diferenciación en el presupuesto. Voy a hacer unos cambios con respecto al inicial que he sido capaz de generar para compararlo luego con esas mediciones que me ha facilitado de ese modelo modificado Juan Carlos. Voy a hacer luego una comparativa. Vamos a pensar que estábamos en una situación en la que hemos tenido una primera reunión con el promotor de la obra. Voy a bajar los precios ahora, por ejemplo, un 20%. Y vamos a pensar que ese es el presupuesto que yo le he presentado al cliente, 34.976 euros. Como veis, hay cambio de precios, he incluido una partida nueva, podría seguir trabajando, pero no lo voy a hacer. Simplemente ya voy a guardar este archivo, lo voy a cerrar y ahora voy a recuperar el segundo archivo que me ha mandado Juan Carlos. Por tanto, vuelvo de nuevo a la opción de nuevo, voy a crear aquí el presupuesto del aulario modificado. Voy a repetir el proceso, solo que ahora, bueno, pues voy a ir mucho más rápido. Importo el archivo XTA, cojo el modificado. No hace falta ni siquiera que os enseñe que ya tengo ahí ese capítulo. Directamente actualizo de nuevo la información. Como todos los valores se guardan por defecto, no tengo que volver a repetir. Reestructuro por partidas, lo vuelvo a tener por aquí y ya de nuevo tengo el presupuesto, pero eso sí, del modelo,
bueno, en concreto del archivo del modelo que me ha mandado Juan Carlos, pero con las modificaciones, bueno, pues de esa ventana que ha eliminado del aula 2 y con la elevación de la altura de planta a 3,5 metros cuando inicialmente estaba a 3 metros. Borro ese archivo que no lo quiero y directamente lo voy a guardar de nuevo. Vale, ya le he puesto modificado, perdonadme. Lo guardo aquí, que es más rápido, lo cerramos y ahora vuelvo a abrir el primero que tenía. Ese que hemos dicho que era el que estábamos a punto de entregar al promotor de la obra. Lo que voy a hacer ahora va a ser comparar este presupuesto con el modificado al objeto de, antes de dar por buenos los cambios efectuados en el modelo, conocer cuál es la cuantía económica de esos cambios. Creo que es algo muy interesante, partiendo de la base de lo rápido y de lo eficaz que nos resulta el hacerlo. Simplemente entro en archivo de nuevo, voy a importar y voy a importar lo que son las líneas de medición de ese proyecto. A ver dónde lo tengo. Me salgo de aquí, creo que lo tengo por aquí. Este no es. A ver dónde lo tengo. ¿Se me habrá perdido? No. Un segundito. Project. Tan, 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 tan. A ver, que no lo he perdido, no me lo puedo creer. Aquí está. Perdonadme, que no lo veía. Venga, ahora sí. Bueno, fijaros, he cogido todas las líneas de medición, me las he llevado a una ventana que se llama mediciones temporales, o sea, yo no he actualizado ahora mismo el presupuesto, lo único que tengo todas esas líneas de medición aquí y lo primero que voy a hacer va a ser casarlas, emparejarlas, gracias a ese GIF del que ya nos hablaba Antolí anteriormente, ese GIF, este identificador único que nos va a permitir relacionar línea a línea, medición a medición, para poder hacer, por ejemplo, esta comparativa. Bueno, pues ya tengo las mediciones casadas. Fijaros cómo ya Presto ha detectado que hay líneas que van a sufrir una actualización de sus datos gracias a ese cambio que se ha efectuado en el modelo. Hay también algunas líneas que no tienen ninguna diferenciación, ningún cambio, pero sí, aunque lleguemos hasta el final, no vamos a ver aquí las líneas que pudieran haber sido, que deberían haber sido borradas o que deben ser borradas de nuestro presupuesto, que corresponden a elementos que se han eliminado últimamente del modelo. Para eso tengo aquí una opción que es buscar las líneas que han desaparecido en esta importación, pero que sí están en el presupuesto actual. Voy a ordenar por aquí, en pantalla ascendente, de esa forma puedo ir hacia abajo. Fijaros la cantidad de líneas de medición que cambian simplemente con esa modificación que hemos hecho en el modelo, pero abajo del todo deberé tener las de borrado. Aquí están, que ya me las pasaba. Bueno, aquí tengo pues aquellas que corresponden exactamente pues a esa ventana, como estáis viendo. La ventana la tengo aquí y todo lo relativo, lógicamente, todos los acabados, además, que afectaban a esa ventana. Si me muevo hacia la derecha, voy a ver, lógicamente, que son en este caso líneas de medición negativas, son los propios vanos. Bueno, si yo quisiera ver solamente de aquí las líneas de medición que suponen una variación en el presupuesto, que es definitivamente lo que me interesa, directamente abro en el desplegable y voy a decir que quiero ver solo aquellas que son diferentes en el presupuesto. Y ahora, tan sencillo como moverme hacia la derecha para saber en esta columna, esa cabecera, que el coste de los cambios, de quitar esa ventana, de elevar esa altura a medio metro, va a suponer al proyecto 2.548,74 euros. Si es algo que el promotor, imaginaros, acepta o simplemente quiero mandarle un nuevo presupuesto con estos cambios, ya solamente tendría que decirle a Presto que quiero traspasar la información a la hora. Y ahora sí, ahora me va a verter todas esas líneas de medición que suponen un cambio, estas que se han quedado aquí
vais a ver que no suponen ninguna variación en el presupuesto, todo está a cero. Y si vuelvo de nuevo al árbol, pues el presupuesto habrá sido actualizado. O sea, tan sencillo como eso. Ya lo tengo. Bueno, pues como veis, la facilidad y la inmediatez en la importación y en el tratamiento de la información de Presto, unida por supuesto a la garantía y la solvencia de las mediciones pormenorizadas de Allplan, provoca un combinado perfecto. Si abro la ventana de mediciones, por ejemplo, de ese hormigón armado, pues aquí tengo desglosadas todas esas líneas de medición. Aquí en el campo comentario se ha generado de manera automática, tomando como dato original el que sería el nombre del archivo más el código de la partida a que corresponde esa línea de medición. Por supuesto, estos comentarios se pueden eliminar. Si entro en albañilería para que veáis otra situación, aquí por ejemplo tenemos líneas de medición, por ejemplo esta primera, donde la longitud, la anchura y la altura aparecen bajo fondo de color gris, eso significa que son campos que están anulados. En este caso es esa fórmula que estáis viendo quien está obteniendo el parcial de la línea de medición. Es esa cantidad exacta, de tal manera que si comprobáramos cuánto es ese elemento en Allplan, lógicamente podríamos ver o cotejar de que esa cantidad es idéntica. Siempre va a ocurrir lo mismo. Presto, digamos que admite un grado de tolerancia para que la información que viene sobre la cantidad total de la línea de medición llegue exacta y no haya ninguna diferencia. Creo que el grado de tolerancia está alrededor de un 1 o un 2%, no más. Y por supuesto, en todos los casos, va a ir jugando, por llamarlo de alguna manera, con esas dimensiones para provocar que esa exactitud de los datos. Fijaros como aquí, en el caso de los vanos, se ha mantenido la longitud, se ha mantenido la altura y es la anchura la que aparece anulada y así ocurrirá pues con el resto de mediciones. Por lo demás, puedo añadiros que existen en Presto la posibilidad de generar un par de informes que los tenéis aquí en el apartado de informes del programa. Me estoy refiriendo en concreto a al plan filtro para seleccionar elementos. Este nos va a permitir pues, generar desde el presupuesto activo un listado que cargaremos luego en Allplan y nos va a permitir utilizarlo como filtro para sobre él seleccionar elementos partiendo de la estructura de capítulos y partidas del presupuesto DC, donde lo he generado. Nos lo permite hacer inclusive con información de la certificación de obra. Únicamente, ya os digo que es para hacer esa selección. Y luego sí que tenemos también aquí otro, en este mismo apartado, que se llama Allplan inserción de atributos, pero en este caso lo que va a hacer es que va a generar un libro de Excel que nos va a permitir insertar atributos, valores de atributos en Allplan desde Presto mediante un archivo que debemos exportar desde la plantilla de Excel que vamos a generar. Esa plantilla la exportaremos en formato TXT y le cambiaremos la extensión a XAC, eso es. Y de esa manera la incorporaremos directamente al plan y podremos escribir en el modelo, por ejemplo, los precios que hemos anotado para estas partidas. Bueno, pues yo creo que no me queda ya nada por añadir. Solamente deciros que estoy a vuestra entera disposición si necesitáis hacernos cualquier consulta. Ya Antolín ha dicho los medios que tenemos para ello. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. No sé pues si está por ahí Juan Carlos. Muchas gracias, Aida. La verdad es que muchas gracias a los dos, a Antolín Cámara y a Aida Machado, porque ha sido una presentación bastante profesional y dentro del tiempo que nos hemos pasado ya un poquito, pero claro, nos hemos tenido que centrar en estos dos software como ejemplo. Ahora voy a un poco a esbozar tres conclusiones. Una primera, que la metodología BIM resulta un sistema de trabajo muy eficiente gracias, en este caso, centrándonos en mediciones, gracias a la comunicación
que tiene Allplan con estos software de presupuestos del mercado español, se garantiza la trazabilidad de mediciones desde el modelo BIM de una forma dinámica y transparente. La calidad de esa información del modelo BIM está asegurada y coordinada con el presupuesto, y gracias a la certificación que tiene Allplan de TÜV de mediciones, las mediciones obtenidas desde el modelo de Allplan, vamos, son precisas y exactas, y además disponemos de unas herramientas de control y verificación para supervisar todo el proceso, todas las mediciones, de forma que estaremos comparando la medición del plan con el presupuesto, y esto nos permitirá asegurarnos de que la medición es totalmente correcta. Y además la documentación que siempre obtenemos desde el plan, tanto en planos como en este caso la documentación de presupuestos, es una documentación de gran calidad profesional y que está que al estar vinculada de esta forma al modelo es inmediata. Cualquier cambio en el momento lo tenemos y podemos comparar con la situación anterior. Bueno, por último, les voy a agradecer que hayan asistido a este webinar y, como digo, todas las preguntas que están haciendo, ahora dejaremos 10 minutos por si quieren escribir alguna pregunta más. Estaremos encantados de contestárselas entre hoy y mañana. Le pasaremos también las preguntas a nuestros colaboradores y las que sean concretamente para ellos. Y únicamente, como ha habido varias preguntas, les voy simplemente a decir que se ha elegido 2 de los 4 programas con los que tenemos las conexiones, simplemente porque el tiempo del webinar tendría que estar acotado a 1 hora y ya hemos superado en 15 minutos ese tiempo. Pero tanto Arquímedes como GES tienen una forma de trabajar muy similar a la que hemos visto en estos programas. Cada uno tiene sus peculiaridades porque la conexión se ha configurado con ellos y cada programa ha desarrollado sus peculiaridades, con lo cual, pero en líneas generales el funcionamiento es igual y, bueno, tienen a nuestro soporte y en el correo.info cualquier información que requieran, pues se la contestaremos. También pueden contactar con los fabricantes si tienen alguna duda del funcionamiento, puesto que la conexión es una cosa entre nosotros y ellos. Bueno, lo dicho, muchas gracias, ha sido un placer estar con ustedes y les agradezco de corazón que nos hayan seguido en este webinar. Gracias a todos y gracias a Antolí, gracias a Ida por vuestra colaboración.